La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Con el fin de serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Dile, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Oh, cántale con todo tu ser. Todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo. Quiero serle. Puedes cantar con todos ustedes una vez más, dilo. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Quiero serle. La última vez, dilo, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Apláudele al Cristo de la gloria. No te dé pena alabarle. No te dé pena exaltarle. Alguien dice gloria a Dios. Como que tiene miedo a gritar. Alguien dice gloria a Dios. Siento como que se te quiere escapar un grito de júbilo. Aquel fuego que cayó. 120 una vez. Él me hizo pentecostal
cabeza a los pies. Tú me hiciste pentecostal, de la cabeza a los pies. Quiero preguntarte esta tarde, ¿cuántos pentecostales hay en este lugar? No, ese grito es de trino, digo, de bautistas. ¿Cuántos pentecostales hay en este lugar? ¿Alguien tiene un grito de alegría? Aquel fuego que cayó a 121 veces, aquel fuego que cayó a 121 veces, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal mi hermano, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, 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 la cabeza a los pies. Como que tiene vergüenza danzarle al Cristo de la gloria. A ver, alguien que no tenga pena, venga a danzar enfrente. De la cabeza a los pies, la cabeza a los pies, la cabeza a los pies, la cabeza a los pies. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nada, mi hermano. A mí no me cambia nada. Pentecostés, 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 Pentecostés. Si supieras el poder que hay en la alabanza, si supieras el poder que hay en la alabanza es fuego y es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego. Nada más como unos tres se animaron. ¿Y los demás? Oh, alábale como tú sabes, mi hermano. La alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego. Hermano, levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta las manos. Algunos tienen por ahí vergüenza. A ver, levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta la mano, levanta la mano, levanta las manos. Ay, cómo arde, ay, cómo quema, ay, cómo arde, ay, cómo quema. Este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas. Ay, cómo arde, ay, cómo arde. Este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas. Levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta las manos. Levanta la mano y alaba a Dios, levanta la mano y alaba a Dios. Y diga conmigo, ay, y diga conmigo, grita conmigo, que me está quemando. Y grita conmigo, ay, y grita conmigo, y grita conmigo, que me está quemando, 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 que me está quemando. A ver, grítalo y diga conmigo, y grita conmigo, grita conmigo, que me está quemando, y diga conmigo, ay, y diga conmigo, grita conmigo, que me está quemando, 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 que me está quemando. Y a su nombre, alguien tiene un grito de júbilo. Oh, te alabamos, Cristo. Anoche estuve de fiesta y esta noche también. A ver, cántalo. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía, yo sentía, yo sentía, yo sentía. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta.
Muy buenas noches tengan todos ustedes en este momento. Qué gusto me da, qué alegría poderme comunicar con ustedes, así a través de este video. Quiero traerles una bendición de parte del Señor con el tema que vamos a estudiar en este día. El tema que tenemos en este día, mire qué tremendo tema tenemos en este día. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Este es el tema número 6. El tema se llama Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Y vamos a tomar algunas escrituras para poder enriquecer el tema que tenemos en este día. La primera escritura la tenemos en Proverbios capítulo 18, versículo 6, que nos dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama, dice la palabra del Señor. Luego tenemos Proverbios capítulo 18, verso 21, que nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En Eclesiastés 10:12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas las palabras del necio causan su propia ruina. ¿Qué le parece este tema que tenemos en este día? Estos versículos que hemos estado leyendo son, pero muy importantes, porque al decir la palabra del Señor que la boca del necio los azotes llama, pues está hablando de nuestros labios, de nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos delante de la gente. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, en este miembro tan pequeño hay vida, hay esperanza, pero también podemos acarrear muerte con esta lengua. Y no solamente muerte para nuestro prójimo, sino la muerte de nuestras propias vidas. Necesitamos tiempo para aprender la palabra del Señor y para conocer cómo hablar el lenguaje de Dios, porque hay que aprender cómo hablar el lenguaje de Dios. Yo no creo que una persona pueda vivir una vida victoriosa y de éxito sin estar bien informado en cuanto al poder de sus palabras. Por eso una de las cosas que Dios quiere es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hablar atrae las cosas, ya sea para bien o ya sea para mal. O sea, que la lengua lleva muerte y lleva vida. Depende para qué usted la use. Muerte para el que habla negativamente, para aquella persona que se queja todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que está atrayendo, porque dice la Biblia que como el hombre piensa, así le sucede. Entonces es importante cambiar nuestra manera de pensar. El poder de la vida y el poder de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Por tanto, hablaré palabras de vida y no palabras de muerte. Hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Hablaré palabras de riqueza y no de pobreza, de bendición, pero jamás de maldición. Porque en mi boca está un milagro. Los efectos devastadores de las palabras se dejan ver a través de la Biblia, porque la Biblia lo registra. La Biblia registra historias de éxito, pero también historias de fracasados. Y en esta historia que vamos a leer, vamos a ver la historia de gente que fracasó a causa de su forma de hablar por no haber cambiado su lenguaje, sino que quisieron vivir en el camino de Dios sin cambiar el lenguaje negativo. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahora ellos estaban conociendo las leyes de Dios. Y entre las leyes de Dios, Dios los llevaba bendecidos. Todo les iba supliendo, pero ellos eran muy negativos y a causa de su negativismo, ellos no pudieron recibir el galardón completo. Mire, en el número de Números, capítulo 14, verso 2 al 3, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá y muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá y muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Mire, después de que este pueblo había visto muchas maravillas y milagros, habían visto el mar rojo abrirse, las plagas que destruyeron el ejército más poderoso de aquel entonces, que era el ejército de Faraón, miraron la mano de Dios cayendo maná del cielo cuando ellos necesitaban. Cuando tenían sed, brotaban aguas de la roca. Dios los protegía del frío, del calor, pero todavía después de todo lo que Dios hacía, iban quejándose, iban renegando contra Moisés y pidiéndole a Dios y diciéndole a Moisés:
Mejor nos hubiéramos de haber quedado en Egipto y que nos hubieran de haber matado allá o que nos muéramos aquí en el desierto. O sea que ellos no estaban agradecidos. Miraron la mano de Dios, pero iban todavía renegando, batallando, quejándose. Y mire, la respuesta de Dios a este pueblo, ¿cuál fue la respuesta que les dio cuando los oye hablar de esa manera? Cada palabra que han expresado, dijo el Señor, se convertirá en ordenanza. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Números 14 del 28 al 30. Dice la Biblia que Josué y Caleb fueron los únicos de los 10 espías que hablaron de una manera positiva y diferente. Y Dios pues se agradó tanto de ellos que le dijo a Moisés en Números capítulo 14 verso 24: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. ¡Qué hermoso! Mire, el Señor escuchó las quejas y las murmuraciones, las blasfemias que los israelitas venían hablando en el camino. Eran negativos, eran pesimistas, pero había dos de ellos que eran Josué y Caleb, que ellos se mostraron positivos. Ellos hablaban y los motivaban, pero aquellos siempre estaban desmotivados. Entonces el Señor dijo: bueno, solamente Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida, por cuanto en ellos hubo un espíritu muy diferente. Mi boca es una herramienta de Dios y es una herramienta que Dios me ha dado para derribar, para fortalecer, para derribar montañas y cambiar cualquier circunstancia en mi vida. O sea, en otras palabras, mi hermano, mi amigo, hay un milagro en nuestra boca. Su boca puede causar muchos milagros. Todo depende cómo usted la use. Por eso es importante aprender a hablar ese lenguaje de Dios. Cuando uno viene de afuera, cuando uno no tiene fe en Dios, uno habla muy negativo, todo lo mira uno negativo. Pero cuando venimos a Cristo, uno tiene que volverse positivo y hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Mirar, por ejemplo, las cosas y profetizar. La Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Aunque te sientas débil, testifica que estás fortalecido. Aunque te sientas fracasado, testifica que estás exitoso. Y tal como el hombre piensa y lo confiesa, así le viene sucediendo. Porque una persona que quiere ser exitosa no puede ser exitosa con pensamientos negativos y palabras negativas, hablando solamente cosas que no se puede, que es inútil, que nací para perder, que pobrecito de mí y tantas cosas así. Usted nunca, escúcheme, nunca va a levantar cabeza, porque usted necesita ser una persona más positiva, más entusiasta, al mal tiempo buena cara, sonría, que la vida es preciosa. Si hace calor, sonría, si hace frío, sonría. Ahora le pregunto, ¿habla usted a sus montañas o usted habla de sus montañas? Porque a todos se nos presentan montañas, montañas de pobreza, montañas de enfermedad. Pero ¿habla usted de sus enfermedades o le habla usted a sus enfermedades? Esa es la diferencia. Generalmente cuando tenemos montañas en nuestras vidas nos gusta hablar de ellas. Ahora le hago la pregunta: ¿habla usted de sus montañas o le habla a las montañas? Porque una cosa es hablar de mis problemas y otra es hablarle a mis problemas. Una cosa es hablar de mi enfermedad y otra es hablarle a la enfermedad. Una cosa es hablar de mi pobreza y otra cosa es hablarle a la pobreza. Una cosa es hablar de mis gigantes y otra hablarle a los gigantes. Una cosa es hablar de mis debilidades y otra cosa es hablarle a las debilidades. Una cosa es hablar de mis dolores y otra cosa es hablarle a mis dolores con la autoridad de Dios. La palabra de Dios nos instruye que le hablamos a las montañas, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Marcos capítulo 11, versículo 22, que nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyese lo que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ahí lo tenemos muy claro. Cualquiera que dijera a este monte: quítate, esos montes de problemas, esos montes de dificultades que los quieren comer vivos, usted tiene que hablarle a los montes y decirle: quítate y échate en la mar en el nombre del Señor Jesucristo, y dice: lo que diga le será hecho. Bueno,
Estamos aprendiendo el lenguaje de Dios. Tenemos que cambiar ese lenguaje que usamos, a veces aún dentro de la iglesia, y empezar a hablar ese lenguaje positivo y entusiasta de parte de Dios. Otra de las cosas es el perdón y la obediencia que están ligados al milagro. Usted necesita un milagro, yo necesito un milagro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me puede estorbar para poder recibir un milagro? Bueno, lo primero es debe de perdonar a la gente. Y también, número 2, debe de ser obediente a la palabra del Señor. Aquí como que ya se está subiendo el estándar un poquito más, pero las bendiciones de Dios son muy grandes, pero también traen un precio, una etiqueta. Y si usted paga ese precio, déjeme decirle, no va a haber nadie que pueda estorbar a su milagro. La obediencia pues es de vital importancia. Fíjese, si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y así aún hablar la palabra de Dios y que se le cumpla, tristemente se verá frustrado, tal como lo señaló el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 11, verso 24 al 26, que dice: por tanto os digo, que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí está. Él habla de la bendición de recibir al pedir y dice que no habrá ningún estorbo para que llegue el milagro. Pero dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Ese es uno de los problemas que a veces tenemos para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. El perdón, por ejemplo, es una de las claves para poder recibir el milagro de Dios. Y claro, a todos nos han ofendido, a todos nos han hecho daño, a todos a veces nos han malentendido. ¿Quién en este mundo se ha escapado de una crítica? O sea, quizás alguien abusó de su vida, de su confianza. A todos, mi amigo, nos ha pasado así. Pero debemos de perdonar, porque si nosotros no perdonamos, hay que admitir que también nosotros hemos ofendido a mucha gente, pero dice la palabra del Señor que nos debemos de perdonar unos a otros y tener compasión unos a otros. Bueno, mi hermano, si usted quiere un milagro en este día, entonces dice la Biblia, se lo repito, por tanto os digo que todo lo que pidieseis orando, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Así lo dice el libro de San Marcos 11, 24. Vemos que Dios es fiel y solamente podemos reposar en su fidelidad honrándolo con nuestra obediencia a su palabra. Solo nuestra obediencia abre la puerta a sus bendiciones, debido a que su bondad fluye sobre cada uno de nosotros. Ahora, hay peligro en no observar el panorama completo. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, yo podía predicarle, aconsejarle aquí que Dios le va a hacer un milagro, pero sería muy mentiroso si no le pinto el cuadro completo. Este tema sería una tragedia, en mi opinión, si le enseñara que usted y yo podemos obtener lo que pidamos, sin dejar claro que lo que pedimos debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios y con su voluntad, así como lo escribió el Señor en San Marcos capítulo 11, verso 22 al 26. Debe ser respetado como un todo este capítulo o estos versículos. Mire, en el versículo 22 Jesús enfatiza que debemos de tener fe en Dios. Ahí está. Para recibir el milagro, primeramente el versículo 22 dice tener fe en Dios. Número 2, en el versículo 23 habló de liberar la fe hablando a las montañas. Usted va a recibir el milagro cuando le hable a las montañas, cuando le hable a la enfermedad, cuando le hable al mismo diablo. Porque si usted dice, oren por mí porque tengo un dolor, bueno, pueden orar por usted, pero no va a tener la eficacia como debe de tenerla, sino que usted dice mejor, yo voy a orar a este dolor en el nombre de Jesús, que se vaya. Y usted, líder, cuando usted vaya a orar por una enfermedad, háblele al dolor, háblele a la enfermedad, háblele al dolor en el nombre de Jesús y repréndalo para que se vaya de la vida de esta persona. Entonces en el verso 23 habló de liberar la fe hablando a las montañas. El verso 24 menciona la importancia de orar creyendo, porque si usted no cree, pues de nada va a servir, porque va a pasar todo el día orando y Dios no le va a contestar. Es como aquella persona que dice,
Yo tengo fe, Señor, que tú vas a cambiar a mi esposo. Yo sí que tarde o temprano lo vas a traer a tus caminos. Yo tengo fe. Pero de repente se para de la oración y le pregunta a alguien a la hermana, hermana, ¿cómo va su esposo? Ella dice, oh, hermano, ese nunca se va a convertir. Primero se convierte toda la ciudad que él. Entonces, ¿qué pasó? Usted le dijo a Dios que sí creía y ahora está testificando negativamente. No, Señor. Usted hable, mi esposo está a punto de convertirse. Estoy orando por él y yo sé que un día de estos va a llegar a los pies de Cristo, le va a entregar su vida a Cristo y va a cambiar su estilo de vida. Así debes de testificar con fe. En el versículo 25 nos da el mandamiento de perdonar, como lo hemos leído. En el versículo 26 declara categóricamente que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará nuestras faltas y nuestros pecados. Muchas personas ignoran este panorama completo y es que no hay poder y es inútil hablarle a una montaña si nuestro corazón está lleno de amargura. Hay problemas para perdonar, no se van a mover las montañas. Mire, no pase por alto la condición que pone la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor acerca de la obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 y 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tuvieses cuidado de guardar los mandamientos que yo te doy en este día, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios. Yo le invito para que usted en su casa siga leyendo este capítulo 28 del libro de Deuteronomios y usted va a mirar qué cúmulo de bendiciones tan grandes hay para los hijos de Dios en este capítulo, para los hijos que ponen por obra la palabra de Dios, milagros, prodigios, maravillas, si usted obedece la palabra del Señor. Bueno, concluyo firmemente que en la declaración hay respuesta. Usted tiene que declararlo verbalmente. Creo que debemos de hablarle a nuestras montañas. La mayoría de las circunstancias, la respuesta a nuestros problemas está definitivamente en nuestra boca, pero también yo creo firmemente en la necesidad de la obediencia y la sumisión al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Yo tengo la esperanza que a través de este tema usted aprenda a someterse al Espíritu Santo para que así la voluntad de Dios y las promesas de Dios se cumplan en su propia vida. En este día, si para usted es difícil obedecer el mandamiento de Dios, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Yo sé que desde la plataforma humana como humanos no podemos caminar en el camino del Señor, pero si nosotros le damos la oportunidad al Señor y le decimos, Señor, yo no puedo, para mí es imposible, pero si tú me ayudas, yo voy a serte fiel. Entonces el Señor dice, dame, mi hijo, tus cargas, dame tus ansiedades, entrégate a mí. Yo voy a poner mi espíritu dentro de ti. Y cuando mi espíritu esté dentro de ti, entonces mi espíritu te va a dar la fuerza, la fortaleza para poder vencer todas tus tentaciones, todos tus vicios, todas tus malas manías y toda tu tristeza y tu amargura y tu soledad, la ira y todo lo vas a vencer. Pero es necesario que mi espíritu esté dentro de ti. Y como dice la palabra del Señor, Jesús hace el llamado antes de terminar esta predicación. Dice la Biblia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sé si entre los presentes aquí están oyendo que Dios les está hablando. Tal parece que como que se identificaron en este mensaje. Bueno, no crea que fue el pastor el que le estaba hablando, sino el Espíritu de Dios que está ministrando a su corazón. Y si usted ha oído la voz de Dios, usted siente que es esa persona que necesita hacer un cambio en su manera de hablar y en su manera de vivir, una persona que necesita un cambio en su manera de pensar, entonces, ¿por qué no le entrega su boca, su mente y todo lo que es al Señor para que el Señor le enseñe a hablar el lenguaje de Él, para que usted sea
una persona sumamente positiva, una persona motivadora, una persona entusiasta y alegre a donde quiera que vaya. ¿Sabe quién hace esto? El Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, el Espíritu de Dios trae gozo, trae paz, trae alegría a nuestros corazones. Así que en este momento quiero hacer una pausa para que el líder que está con usted o el anfitrión haga un llamado para si alguien le quiere dar su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso sería esto, qué experiencia tan más inolvidable. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, los espero la próxima semana y no se olvide que el domingo en la iglesia tenemos ese servicio de celebración. Toda la iglesia lleve a sus hijos a la escuela dominical y a sus jóvenes y aprenda los principios de la vida cristiana. Dios los bendiga y hasta la próxima.